Hola, bienvenida, bienvenido a hanakanya.com y en el vídeo de hoy voy a contarte cuál es el proceso que seguimos todos y cada uno de nosotros cuando aprendemos algo nuevo y por qué es muy importante que conozcas cuál es este proceso para entender mejor cómo cambias. ¿Por qué? Porque la realidad es que la mayoría de las veces no se trata de cambiar, sino de aprender. El aprendizaje es un proceso que te lleva de la incompetencia a la competencia, pero no es un proceso sencillo ni tampoco lineal. Es más, es un proceso que normalmente se puede dividir en 4 fases y entre los dos extremos se sitúan la acción y el drama del aprendizaje, la atención, la euforia y a veces la frustración. La fase 1 es la fase de la incompetencia inconsciente. No sé lo que no sé. Somos incompetentes, pero no nos preocupa. Ni siquiera sabemos que somos incompetentes porque la actividad en cuestión no significa nada para nosotros, por lo que no nos importan ni las habilidades ni las técnicas necesarias. La fase 2 es la fase de la incompetencia consciente. Ahora sé lo que no sé. Esta es una fase crítica porque el problema es que cuando empezamos a aprender una nueva habilidad, comprobar cuántas cosas no sabemos hacer puede resultar abrumador y puede llegar incluso a asustarnos. Y como te sientes torpe y confundido y a nadie le gusta sentirse así, en esta fase hay muchas posibilidades de que lo dejes, de que abandones. Es una fase extraña porque nos centramos con toda intensidad en cada detalle de cada acción de lo que estamos aprendiendo y muchas veces no lo implementamos con éxito. Piensa, por ejemplo, en aprender a conducir un coche. Primero tienes que concentrarte en soltar el acelerador, apretar el embrague, cambiar de marcha al mismo tiempo que observas el tráfico y piensas en todo el proceso según ocurre. Así se vive la incompetencia consciente. La tercera fase corresponde a la competencia consciente. Ahora sé lo que sé. ¡Uf! ¡Qué alivio! En algún momento del proceso nos empezamos a dar cuenta de que hemos alcanzado cierto nivel de dominio. Puede que no seamos expertos aún, pero tenemos cierta experiencia. Somos conscientes de saber un montón de cosas, lo cual mola bastante. Hasta que nos encontramos con la siguiente cosa que no sabemos hacer. Y entonces, ¡paf!, volvemos a tropezar y volvemos de nuevo a la fase de incompetencia consciente. A medida que nos hacemos más hábiles en una determinada área, nuestro ciclo rueda a menudo entre las fases 2 y 3, entre incompetencia consciente y competencia consciente. Y la mayor parte de nuestro aprendizaje se desarrolla yendo de una fase a otra, una y otra vez, una y otra vez. A veces cuesta trabajo y a veces es muy divertido. Pero así nos vamos haciendo más y más hábiles hasta que nos olvidamos incluso de lo que sabemos. Lo cual nos lleva a la cuarta fase. La competencia inconsciente. No sé lo que sé. Cuando pasamos a esta fase hemos interiorizado el conocimiento de esta habilidad hasta tal punto que ni siquiera sabemos que lo tenemos. Todas las personas lo hemos experimentado, incluso a un nivel relativamente básico. Cuando ya llevamos unos cuantos años conduciendo, simplemente nos metemos en el coche, metemos la llave para arrancar y podemos llegar perfectamente a nuestro destino sin pensar una sola vez en lo que estamos haciendo. Llegar a esta última fase debería ser el objetivo de cualquier proceso de cambio, pero no es fácil. Porque el problema es que los pequeños fracasos que experimentas en la tercera fase te hacen perder la confianza y te llenan de dudas e inseguridad, y eso te paraliza. Dejas de avanzar en el mejor de los casos. En el peor, vuelves exactamente a donde habías empezado. Y el caso es que está demostrado que el proceso de pasar de la primera fase de aprendizaje a la segunda y luego a la tercera puede durar algunos meses. Pero el proceso de pasar de la tercera a la cuarta puede durar años. Y por ello el cambio real y duradero solo puede suceder a través de la experiencia. Y a veces lo único que necesitas es precisamente eso. Experimentar esos bajones y subidones, esos periodos en los que sientes que te vas a comer el mundo con patatas y esos otros en los que te pasas días enteros dudando de ti mismo, el suficiente número de veces como para que vayas consiguiendo la consciencia, habilidad y destreza necesarias como para ir integrándolo en tu vida y seguir avanzando. Es decir, lo único que necesitas hacer es esforzarte por permanecer en esa fase 3, por muy difícil que sea, el tiempo suficiente que te permita interiorizar ese aprendizaje y pasar a la siguiente fase, a la fase de la competencia inconsciente, porque justo ahí es donde se produce el cambio.
que ya has visto que más que cambio es simplemente un pasito más en tu proceso de aprendizaje.